Un, dos, un, dos, un, dos. Me gustaría verme más, pero bueno, no veo nada realmente. Vamos a hacer una pruebita. A ver, ni veo. Aquí está el más. Creo que ahí está. Ya hace mucho tiempo que no hago nada de esto. Después de varios años. No años, pero sí varios meses. No sé ni cómo empezar este asunto. Reinicio. ¿Qué es vivir dignamente? Hola a todos, pues hace mucho tiempo, meses que no hago nada de esto. Y la verdad es que es lamentable porque realmente me gustaría hacerlo con continuidad, digamos. Pero bueno, a veces distintas situaciones me sobrepasan. Me presento nuevamente, soy Edgar Ruiz, soy pintor, soy sociólogo. Y en el último año, como año y medio más o menos, me he dedicado exclusivamente a ser pintor. Y pues he dejado como mi labor sociológica de lado, lo cual no está tan padre porque la verdad es que mi canal empezaba a tener ciertas visitas, pero pues lo dejé abandonado, ¿no? Y aparte no está padre porque cuando no grabo este tipo de videos, pues esa parte sociológica se ha quedado muy rezagada. Y pues bien, también me ha pasado otra cosa y por eso estoy aquí, que mi labor pictórica pues no ha dado los frutos que esperaba, ¿no? De repente bajaron mucho mis ventas y ese es el motivo en el cual tengo un poquito más tiempo para dedicarme un poquito a esto, espero hacerlo. Y pues bueno, también pues por ese motivo tengo que ser un poquito más creativo, ¿no? Vamos a hacer videos de lo que se pueda y dar a conocer mis productos porque quiero vender. Y bueno, también voy a hacer promoción de mi obra pictórica, como estos cuadros que tengo acá atrás, pues para dar a conocerla, ¿no? Si realmente alguien se interesa por algo así, la verdad es que son obras muy bonitas, mis precios aún no son tan elevados como de un pintor de renombre, entonces siguen siendo accesibles para la gran mayoría de las personas. Ojalá que si alguien se interesa, pues pregúntenme y yo puedo trabajar en una pieza para ustedes. Y bueno, pues quiero vender principalmente porque también tengo muchas necesidades personales, principalmente con mi familia, que son los que han sufrido un poco estos embates de bajar mis ventas. Y pues lo que quiero lograr es darle una vida digna a mi familia, ¿no? Y por eso estoy analizando este tema en realidad. La dignidad de la vida humana. ¿Qué es y qué se necesita para conseguir una vida digna? En un sistema social que suele ser muy cruel con las personas, principalmente con las personas de bajos recursos. Y bueno, dos cosas antes de iniciar. Primero que nada, vamos a seguir explorando el contexto, voy a seguir explorando el contexto próximo, que es la realidad social mexicana en los espacios precarizados. Por cuestiones personales, yo vivo en un espacio muy marginalizado, pero también porque sé que la mayoría de nosotros los mexicanos vivimos en condiciones similares. Y por otro lado, una precisión, este canal no pretendo hacer una explicación muy detallada o académica de estas posturas, digamos, de estos conceptos, porque lo que quiero es que podamos llevar este tipo de temas a la gente común, ¿no? A la gente que no se especializa en los temas de lo social. Una vida digna. Pues definir la vida digna realmente no es tan complicado. Desde la visión de los derechos humanos, por ejemplo, una vida digna puede entenderse como el acceso al bienestar y al desarrollo integral, lo cual implica conseguir todo aquello que ayude a alcanzar dicho objetivo. La vida digna se define a partir de los contextos en los cuales la vida se desarrolla, según el pueblo y la nacionalidad. El modelo económico y político que permiten o limitan el establecimiento de los derechos y su acceso, ¿no? En México, por ejemplo, los estudios del extinto Coneval, orientados hacia la pobreza,
Atendieron el concepto de vida digna desde el acceso a los derechos humanos y a las condiciones mínimas para el desarrollo de la vida humana. Así que si quisiéramos definir el concepto desde su contraparte, nos toparíamos rápidamente con el tema de la pobreza, entendida como la carencia de recursos para la vida, carencias de tipo material, social y cultural. La pobreza se relaciona entonces al concepto de vida digna porque define a los grupos sociales que no han podido acceder a la dignidad entendida como derechos básicos, grupos que tienen carencias en alimentación, en salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad social, acceso a servicios básicos como agua, luz, drenaje, comunicaciones, y también acceso a la cultura y a la participación social en condiciones de igualdad y libertad. Cada una de estas dimensiones es importante para definir realmente la vida digna, porque la plenitud de la vida humana va mucho más allá de la sobrevivencia, sino que es necesario el desarrollo pleno de las capacidades humanas en condiciones que cada humano requiera. Podemos definir entonces que la vida digna es una vida ajena a la pobreza, una vida que no solamente soporta el mantenimiento mínimo de la vida, que es la subsistencia, sino que alienta las potencialidades humanas en condiciones, si no de igualdad, al menos de no exclusión. La vida digna se logra cuando las dimensiones nombradas se consiguen, pero necesitamos entender a las mismas para saber si realmente hemos conseguido un poco de dignidad en nuestra vida. Bueno, desde el principio debo señalar que yo no tengo una vida digna, a pesar de que tengo algunos privilegios de los cuales muchas personas no gozan. Tengo estudios y dedico mi tiempo a algo que realmente me apasiona. Y si soy honesto, no conozco realmente muchas personas que tengan una vida digna, además de algunos conocidos que sí alcanzaron la clase media baja, algún amigo, algún familiar que consiguió salir del gueto, por ejemplo. Son muy pocas las personas que aun si no viven en la pobreza no han conseguido una vida digna, y esto se debe a que cada dimensión de la vida tiene requerimientos mínimos que la urbe mexicana hace cumplir mínimamente, y en la mayoría de los casos no depende de las personas que se esfuerzan por vivir dignamente. Analicemos rápidamente cada dimensión. 1. Alimentación. En el año 2013, México llegó a ser el primer lugar mundial en obesidad. La diabetes se convirtió en un problema grave de salud debido a los cambios en los regímenes alimenticios, donde desde décadas anteriores los alimentos procesados y de alto contenido en azúcares ganaron terreno en la dieta del mexicano promedio. A pesar de que hay avances, y de hecho ya estamos en el 8º lugar de obesidad mundial gracias en parte a las políticas de etiquetado de los productos, queda mucho por hacer. Y debes pensarlo tú mismo, ¿no? ¿Por qué consumes este tipo de alimentos? ¿Con qué frecuencia y en qué cantidad? ¿Lo haces porque realmente te gustan, porque no te alcanza el dinero para otro tipo de alimentación? ¿O porque de plano no existe otro tipo de alimentación en el espacio en el que convives? Buena parte del problema es la saturación en el mercado de este tipo de productos. Hay una escasa oferta de otro tipo de alternativas. 2. Salud. El sistema de salud ha cambiado muy lentamente. Hasta hace 10 años la salud era un privilegio para la gran mayoría de las personas. A pesar de los esfuerzos para crear un seguro social universal, una especie de modelo de bienestar, la inversión en salud sigue siendo realmente baja. Según la OCDE, el 6% del PIB es el que está orientado a eso. Y a pesar de los esfuerzos, las enfermedades crónicas se mantienen al alza. Para 2015, poco más del 60% de mexicanos no tenía acceso a seguridad social y 10 años después, el 48% sigue en dichas condiciones. La mayoría de los mexicanos solemos atendernos en consultorios privados, muchos de los cuales no tienen una regulación verdadera. Se atienden enfermedades menores
Y los tratamientos más complejos son atendidos en otros espacios, principalmente públicos. Aquí es donde debemos preguntarnos qué tipo de accesos a la salud tenemos realmente. Y cuestionarnos también si es solo nuestra culpa por no tener un empleo formal que brinde esos beneficios, o si también por parte de los gobiernos no hay un verdadero interés por atender este tipo de problemas. Educación. En México, 1 de cada 3 jóvenes accede a la universidad, pero no todos se gradúan. En 2015, el número promedio de años estudiados fue de 9, lo que corresponde a la educación básica. Y 10 años después solo hemos avanzado un año más. Hay poca oferta en universidades y el problema no es solamente ese, sino que también el mercado laboral no corresponde a la oferta educativa, pues poco más de la mitad de los graduados no se dedican a la carrera que estudiaron. Mea culpa. Vivienda y acceso a servicios. En cuanto a vivienda, es necesario que señalemos que es necesario tener, si no una propiedad privada, particular propia, sí el acceso a un espacio de seguridad, a un mínimo de confort, de comodidad, de privacidad y de bienestar. Esto implica una estructura segura y firme que proteja de la intemperie, implica habitaciones suficientes para el confort, tener servicios básicos necesarios para desarrollar la vida, agua, drenaje, saneamiento, recolección de residuos, ventilación e iluminación natural. Tener espacios de privacidad es importante, eso te asegura un mínimo de estabilidad emocional. Y también se necesitan espacios para la convivencia familiar. Además de todo ello, la vivienda debe estar situada de una manera adecuada. Debe estar cerca de escuelas, de hospitales, de espacios deportivos, de espacios culturales, cerca de medios de transporte, de empleo y distintos servicios públicos y privados como mercados. Si vives a más de media hora del lugar donde trabajas, ya no podemos hablar realmente de una vivienda verdaderamente digna. Trabajo. Vámonos, Riquis, porque ya me estoy tardando. El trabajo digno se puede definir como un salario suficiente que pueda sustentar todas las dimensiones mencionadas, condiciones adecuadas para el desempeño laboral, espacios e indumentaria seguros, acceso a derechos laborales, contratos claros, seguridad social, aguinaldos, vacaciones, prestaciones, todo lo de ley, un mínimo de estabilidad, contratos duraderos. Y debe garantizar el respeto y la no discriminación. Tú me dirás qué tipo de trabajo tienes, pero la mayoría de los empleos en México fallan en la primer variable mencionada. Cultura. Una vida digna debe tener acceso al desarrollo artístico y cultural, por lo cual no solamente implica espacios dedicados a ese fin, centros culturales, foros, galerías, teatros, cines, sino que debe garantizar tiempo suficiente para poder realizar dichas actividades. Participación social. En términos simples, participación comunitaria, grupos dedicados a una actividad deportiva, cultural, recreativa o participación política en condiciones de igualdad y libertad. Esto se relaciona con el anterior en el sentido de que a veces no hay mucho tiempo para todo ello. ¿O solo soy yo? Y bueno, a esta lista yo agregaría al menos 2 dimensiones más. La primera sería el acceso a la naturaleza, porque considero que todo humano necesita la naturaleza para tener una estabilidad física y mental, porque las emociones son fundamentales para una vida sana, y nada mejor para el alma que encontrarse en un paisaje natural. Y la segunda sería el acceso a la recreación, porque considero que toda persona tiene una necesidad creativa. Somos seres que creamos cosas, y si no tenemos una relación cercana con nuestras creaciones, la mente también se corrompe. En fin, entendamos ahora cómo se desarrolla la vida mexicana digna o indigna en el espacio social. Y bueno, pues vayamos directo a la parte polémica de este video, que trata de encontrar una respuesta de qué es lo que limita la existencia de una vida digna para las enormes mayorías de la población mexicana. Y yo respondería de una manera simple: es el sistema el principal
culpable. Y lo es porque el sistema está funcionando para los fines por los cuales fue construido. De manera simple, el sistema puede entenderse como la organización de la gente que habita un territorio. Es una organización a distintos niveles que parte desde sus estructuras más claras, como es el aparato institucional, educación, familia, religión, política, economía, pero también implica a los grupos pequeños y a las individualidades. El sistema es un conjunto de códigos normativos, lógicas de acción que permiten las relaciones sociales entre personas y entre colectivos. Está constituido por conocimientos esenciales para el desarrollo de la vida, tanto los orientados al mundo material, conocimiento de los objetos del mundo, las casas, las aceras, los automóviles, como los conocimientos orientados al mundo humano, las personas y sus funciones. Estos conocimientos generales de los grupos sociales acerca del mundo definen formas de acción entre las personas. Al interior del sistema se encuentran estos conocimientos de actuación, estas lógicas definidas por los colectivos, muchas veces desde tiempos remotos, en forma de conductas tradicionales o normativas que se han perpetuado en pocas décadas. Una de las formas en las cuales podemos entender el concepto de sistema se presenta cuando alguien de manera resignada en México señala algo como esto: la vida es así. Esta expresión tan popular expresa la lógica de una realidad concreta. Se refiere a algo que difícilmente puede ser cambiado porque todos los elementos del sistema se dirigen hacia ese comportamiento específico. Esto sucede porque cada persona está influenciada por los códigos del sistema, sus pensamientos, sus acciones, sus motivaciones y también su falta de motivación. Y a su vez, con su actuar, cada persona perpetúa esa conducta dentro del sistema, en una autopoiesis que redefine constantemente las normas sociales. Y digo redefine porque a pesar de que el status quo suele mantenerse, existen ligeros cambios en el tiempo. México, desde su formación como Estado-nación, se inscribe en eso que llamamos modernidad, el Estado moderno, que se diferencia de los antiguos estados por las formas en las que se distribuye el poder, donde pasamos de ser una colonia que tributa a una corona a conformar un aparato burocrático de cargos, funciones adquiridas supuestamente por los más capaces, supuestamente. Es esta la generación de un nuevo orden donde el poder se distribuye en distintas esferas que, supuestamente, sirven de contrapesos. Se genera una soberanía sobre el territorio y este mismo se define geográficamente y con ello social y culturalmente. Nace lo mexicano. La gente que reside en un espacio se convierte en parte del Estado moderno y desde el aparato burocrático se impone una nueva lógica de acción hacia sus gobernados. En el México de los 1800 se instaura de a poco lo que se va entendiendo como el liberalismo político, con algunos grandes tropiezos porfiristas, por supuesto, que no estaban tan alejados en realidad de la idea original de gobierno. Para los 1900, después de la Revolución, se conforma una democracia incipiente que transforma de a poco el sistema social y económico, un sistema que va redefiniendo a su población de manera compleja. Pues hasta antes del siglo XX en México no se entendía la lógica del empleo libre, porque es a partir de este siglo en el que el empleado asalariado se convierte en la forma corriente y estereotípica de la vida mexicana. Lo que hoy es la forma de vida más común. El empleo, el trabajo, nos definimos porque somos trabajadores. Esta idea va a permitir en estos años el desarrollo de la vida de una manera más amplia dentro de los espacios urbanos. El desarrollo de las ciudades redefine la vida cotidiana. El tiempo se distribuye de manera adecuada a la era industrial, donde los grandes capitales imponen jornadas y toda la ciudad se configura espacial y temporalmente con esta dinámica. Para la primera mitad del siglo se concreta el sistema de clases y con ello el proletariado precarizado. Para este momento las condiciones laborales no son buenas en lo absoluto. Los derechos de los trabajadores se consiguen de a poco, a través de la lucha muchas veces directa entre las clases, marchas, huelgas, represión y desapariciones. No salimos del círculo. La conquista de derechos en todo espacio del mundo nunca ha sido sencilla. La represión es constante y la manipulación se convierte en parte de la norma.
Para mediados de siglo, la influencia estadounidense comenzó a ser más fuerte tras su establecimiento como potencia mundial, y el espíritu revolucionario nacionalista de México fue diluyéndose en su sentido del originario rumbo a ese entendimiento de lo moderno. El Estado mexicano se orienta a ser como su vecino del norte. En esta época fue notoria la folclorización de lo mexicano, señalado como nuestro origen, pero no como nuestro destino. Las lógicas sociales se orientaron hacia ello, no solo los deseos y las aspiraciones de la gente, sino también las conductas y las normativas sociales dentro de las estructuras políticas, familiares, religiosas y educativas. Durante todo el siglo XX, las familias migraron del campo a la ciudad y fueron perdiendo de a poco su identidad originaria, principalmente su lenguaje, cosa que sucedió también después al interior de los pueblos. Las identidades se redefinen hacia esa tendencia moderna. Es el poder del sistema, su imposición en la conducta social, grupal e individual. El ajuste de las inclinaciones individuales, de las aspiraciones y las metas de una sociedad que terminan siendo un mandato. Porque así es como se vive en la actualidad. Hoy mismo es el éxito social la aspiración mayor de los individuos, y la definición de ese éxito se centra en la acumulación de dinero. Y cuando no se tiene, al menos se expresa que se tiene, ¿no? En ropa, en mercancía, en automóviles, en viajes, en restaurantes, todo lo que publicas en Instagram. Y bueno, dentro de un territorio tan complejo, por supuesto que surgen contradicciones, porque no toda la población puede alcanzar dichas metas sociales, y uno que otro tampoco desea hacerlo. A partir de la segunda mitad del siglo pasado, aquellos trabajadores que estaban cumpliendo esas metas sociales, consiguiendo una vida digna, digamos, pues dejan de hacerlo. Las clases medias que habían surgido apenas unas décadas antes comienzan a colapsar, pero no colapsan sus ideales. Es así que dentro de una nueva dinámica de concentración cada vez mayor de las grandes fortunas en muy pocas manos, las clases que fueron medias, deseosas de mantenerse en su posición, siguen defendiendo las normativas y las conductas sociales que funcionaron un tiempo, aun si hoy son obsoletas. Que si el esfuerzo personal, que si la meritocracia, que si vivo re bien, que si tengo dignidad en mi vida, esas cosas. Porque el sistema social y principalmente el sistema económico del capitalismo está orientado en la acumulación, pues es un sistema que prioriza la explotación de los recursos naturales y humanos en pro de un supuesto beneficio social, pero que en realidad es un beneficio de grupo. Beneficio de la cúpula de poder liderada por capitalistas y alguno que otro burócrata. Hay un choque entre el discurso del sistema y su funcionamiento en la realidad cotidiana. Es así que las clases sociales bajas han aumentado en cantidad y en cualidad, porque también somos parte de ellos los trabajadores que ahora pudiéramos considerarnos como calificados. La urbe sigue desarrollándose en dimensiones, aumentando no en espacios de dignidad, sino en sitios de marginalidad y precariedad. Eso sin mencionar a los pueblos que han sido condenados al total abandono, orillados a una vida de sobrevivencia que hace ver a la vida marginal urbana como un espacio de privilegio. Estos resultados son parte de la dinámica del sistema, de las aspiraciones definidas en la modernidad capitalista, el progreso económico sobre el progreso humano, la democracia elitista y una supuesta libertad legal sin opciones reales de mejora, y ni de justicia. Los pueblos sufren de las políticas extractivistas, el despojo de sus tierras, son obligados a la migración por necesidad cuando no son despojados por sicarios financiados por grupos de poder económico y político. El progreso en la modernidad sigue significando para la población precarizada un ideal que jamás hemos concretado fuera del espacio de las élites, porque es un progreso para ellos, no para nosotros, aun si tú te sientes fifí. Porque el sistema mexicano y de toda nación moderna y capitalista sigue siendo un sistema de extracción, de naturaleza y de humanidad en favor del poder. Y no se entiende así porque cotidianamente convive dentro de la contradicción en la cual otorga derechos limitados, pero no puede garantizarlos, y la realidad cotidianamente contradice al derecho.
En la cotidianidad no somos iguales. No somos tratados como iguales y tenemos que diferenciarnos de otros para poder entrar en espacios de mejora, de dignidad humana. Debes transformarte, cambiar tu cuerpo, cambiar tu apariencia, cambiar tu vestimenta, olvidar tu lenguaje folclórico o al menos ocultar tu acento. Cambiar tus preocupaciones, dejar de lado la lucha social y la lucha por la naturaleza y concentrarte en hacer dinero. Un dinero que no va a llegar a tus manos en realidad. Te olvidas de todo ello para concentrarte en la producción de capital del cual van a despojarte. Y claro que tenemos derechos, derecho al trabajo, pero ¿en qué condiciones? Derecho a la salud, privada o solamente donde hay hospitales. Derecho a la educación, donde hay una oferta muy limitada y al final no nos sirve realmente para lo que nos dijeron. Porque no es como que al salir de la escuela coloquemos nuestros esfuerzos en generar conocimientos para el desarrollo humano, tecnologías, teorías y artes que nutran nuestro cuerpo, nuestro espíritu y que nos inspiren para salir adelante, sabiendo que estamos apoyando y cuidando, ayudando a otras personas y a otras generaciones. Nada de eso. Lo que hacemos es buscar dinero y realmente no hacerlo, sino simplemente acumularlo. Y bueno, todo esto es muy problemático y es importante entenderlo para todos, para cualquiera allá afuera, cualquiera que quiera verme, escucharme al menos un poco. La vida digna es un tema complejo porque esta es solamente una parte mínima que nos ayuda a entender un marco amplio, que nos ayuda a apreciar lo que significa y nos ayuda a situarnos dentro o fuera de este espacio de la dignidad. Uno que a mi parecer debiera ser accesible a cualquiera, pero que sigue siendo un sueño para casi todos. Desde mi punto de vista, el problema es el actual sistema, y siempre podemos cambiarlo, pero es difícil hacerlo de manera individual. Podemos cambiar nuestra realidad y mejorarla, o simplemente la vida es así. En fin, esto es complejo, hay que entenderlo, hay que pensarlo, hay que sensibilizarnos también para ello, porque he entendido que la parte de las emociones son fundamentales. Sigamos discutiendo de esto, así que comenta, comparte, cómprame una obra, cómprame un cuadro, una pintura, te va a gustar, es un gran regalo, es el mejor regalo que puedas dar, no sé. Ojalá que te guste mi arte. Ojalá que te gusten mis creaciones. Y pues me despido por el momento. Sígueme, si no por gusto o empatía, al menos por ese sentimiento gregario que tenemos todos como especie. Chao.